Muy buen día a todos los que nos sincronizan en este congreso celebrado en la Universidad de Oaxaca, organizado por Academia Journals. Agradecer la convocatoria, agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California por permitirnos estar aquí presentes. Nuestro artículo se titula Antecedentes a la implementación del estímulo fiscal del impuesto al valor agregado a la tasa del 8% en la región fronteriza norte. El autor corresponsal es el licenciado Elías Salvador Torres Sandoval, acompañado por la doctora Virginia Margarita González Rosales, así como la doctora Lisette Velasco Abulsi y la maestra en contabilidad María del Mar Obregón Angulo. Muy bien, empezaremos a presentar nuestro temario. Nuestro temario está compuesto por una breve introducción, la descripción del método de investigación, los resultados que arrojó esta investigación y los comentarios finales, y así como las investigaciones futuras acerca de este tema, y traemos un poco de referencias, ¿verdad? Introducción. El objetivo de este trabajo es explicar los antecedentes y fundamentos del subsidio que se le dio a la tasa general del IVA del 16% a un 8% en la denominada región fronteriza norte, que comprende del estado de Baja California hasta el estado de Tamaulipas, y que debe de cumplir una serie de requisitos. Uno de los requisitos más comunes es que se den de alta antes del 31 de junio de 2019 o que se hayan inscrito por primera vez al Registro Federal de Contribuyentes. Explicaremos la funcionalidad del IVA. Bueno, el IVA en México funciona de la siguiente manera. Este impuesto se debe de trasladar de manera expresa y separada, es decir, que debe existir un subtotal, debe existir un impuesto al valor agregado y un total, ya sea en el ticket simplificado o dentro del comprobante fiscal por internet denominado CFDI. ¿Quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto al valor agregado? De acuerdo al artículo primero de esta ley, todas las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades por enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, así como también la importación de bienes o servicios, observando que en todos los casos es a la tasa del 16%, en otros casos es a la tasa del 0%, pero para efecto de la región fronteriza norte se le aplicará un crédito del 50%, dejando la tasa al 8%. ¿Qué entendemos por franja fronteriza? De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, define a la franja fronteriza como el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros al interior del país. En el tramo comprendido entre este límite de la región parcial del estado de Sonora
y el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora. Esto es lo que dice el SAT, que es la franja fronteriza. En la siguiente imagen se puede observar los estados y municipios que son partícipes de la región fronteriza norte. Esta imagen fue proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria. En los estados tenemos a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dentro de Baja California existen distintos municipios que son considerados región fronteriza, que son Ensenada, Rosarito, Mexicali, Tijuana y Tecate. En Sonora tenemos al General Plutarco Elías Calles, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Altar, Agua Prieta, Cananea, entre otros, ¿no? En Chihuahua tenemos Janos, Ascensión, Juárez, Coyame, Guadalupe, entre otros. En Coahuila tenemos Ocampo, Acuña, Piedras Negras. En la descripción del método científico que se usó para este trabajo fue una revisión bibliográfica analítica con objetivos encaminados a identificar y analizar los antecedentes en documentos técnicos y directrices de la política pública concerniente al impuesto al valor agregado, teniendo como criterios de búsqueda los siguientes: trabajos publicados, ya sea de forma escrita o electrónica, y que sean de acceso general; 2. Publicados de 2013 a la fecha; y 3. Cuyo fundamento sea la legislación mexicana. La metodología seguida fue la búsqueda y consulta de material documentado en libros, revistas y portales oficiales, ya sea en formato PDF, HTML o .doc. Como estrategia de búsqueda se ingresaron las siguientes palabras: antecedentes del IVA, estímulos fiscales en la región fronteriza norte, IVA en México, estímulo fiscal de la región fronteriza e IVA en la región fronteriza, entre otros, ¿verdad? La investigación teórica siguió la metodología de Hoyos, que consiste en 4 fases: la fase preparatoria, donde se recopila toda la literatura sobre el tema, de acuerdo a los criterios de búsqueda; la fase descriptiva, donde se sistematiza la información a través de células bibliográficas; la fase interpretativa, donde se identifica y se analiza la información existente sobre el IVA en México; y la construcción teórica global, donde se integra todo el análisis de todas las fases anteriores, generando una línea cronológica de los antecedentes sobre este tema. Ahora pasaremos a los resultados de la investigación. Primeramente hablaremos sobre los antecedentes de los tributos en México. El primer manifiesto se tiene en el Códice Azteca, donde el rey Azcapotzalco, que le requería un tributo a cambio de beneficios a su comunidad, perdón, que era el dominado Tequimal. Ese entonces es el inicio de los registros del tributo en nuestro país. A su vez, los primeros recaudadores eran llamados Capilske y se identificaban por una vara y un abanico en sus manos. En ese entonces existían distintos tributos.
Continuamos con los antecedentes de los tributos en México. En el siglo XVI fue cuando comenzó la construcción del sistema impositivo del México colonial, que fue la fusión de dos sistemas tributarios que ya existían con anterioridad, que era el azteca y el español, y al cual se le agregaron más elementos para tener la Real Hacienda Colonial. Después nos adelantaremos un poco en la historia, hablaremos sobre cuando ya pasó el proceso de independencia de la América Española, que las nuevas administraciones se dieron cuenta que los tributos eran demasiado agresivos para el sector primario. El sector primario de ese entonces, pues es lo mismo que hoy en día, ¿no? Pesca, minería, ganadería, acuacultura, entre otros, ¿no? Ahora hablaremos sobre la existencia del impuesto al valor agregado. La primera aparición se tiene en el año 1917, después de la Primera Guerra Mundial, en el país de Francia, en el cual se creó el impuesto proporcional sobre los pagos por el cual se grababan las ventas del menudeo. Este impuesto fue recaudado a través de timbres en las facturas, sin embargo se presentaron muchos fraudes, por lo cual este impuesto se abolió. Ahora hablaremos del IVA en México. Nos vamos a adelantar en la historia hasta el año 1947, en el cual el antecesor del IVA fue el Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, también llamado el ICIM. Esto se hizo para iniciar un camino para imponer una figura tributaria que recaía sobre las ventas o el consumo final. Con el establecimiento de licencia se generó un mecanismo en el cual se encontraban tres actores principales, ¿no? El primero era la intención federal por centralizar el ramo y establecer una figura sobre el consumo final. O sea que desde entonces ya se pretendía poner un impuesto al consumo, ya sea de bienes o servicios, ¿verdad? Además de la voluntad de las entidades federativas por mantener sus facultades tributarias. Ahora nos iremos hasta el año 1978, que fue cuando se envió la propuesta de ley, así como la exposición de motivos al Congreso de la Unión. Esta iniciativa de ley fue aprobada hasta enero de 1980 y con esta ley del IVA se dio un gran paso para simplificar el sistema tributario mexicano, ya que se suprimieron 17 impuestos especiales, los cuales elevaban la carga tributaria, pues grababan transacciones mercantiles en diversas etapas de la producción y la comercialización de los bienes y servicios, de tal modo que este impuesto surgió para combatir los efectos acumulativos de otros impuestos mercantiles y para satisfacer la recaudación del Estado, que no se cubría mediante impuestos directos. Ahora hablaremos sobre los cambios más importantes del IVA respecto a sus tasas. Del 80 al 82 se registró una tasa general del 10% y cero para todos los alimentos. Entre el 83 y 88 se manejó la tasa general del 15% y cero para alimentos no procesados y de consumo popular. 6% para otros alimentos y medicinas de patente. Del 88 al 91
La tasa fue del 15% general, 6% para ciudades fronterizas y 0 para todos los alimentos y medicinas y 20% para artículos considerados de lujo. Del 91 al 95 la tasa fue del 10% general, 0% no procesados y medicinas. Hablaremos un poco sobre el decreto del 31 de diciembre de 2018 que se otorgan estímulos fiscales en materia de impuestos sobre la renta y en materia de impuestos al valor agregado en la región fronteriza norte, con la duración de 2 años, o sea que sería todo el 2019 y todo el 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. Tenemos este estímulo del IVA. Los objetivos de estos estímulos fiscales que se otorgan a la región fronteriza norte son extrafiscales, ya que están hechos para fortalecer el crecimiento nacional y la soberanía, así como el consumo, ¿no? Que la gente consuma en nuestro país y no importe bienes o vaya a consumir a otros países. Este estímulo del IVA se trata de, como ya lo mencionamos anteriormente, es un crédito del 50% de la tasa del 16, dejándola al 8% durante un periodo de 2 ejercicios, culminando el 31 de diciembre de 2020, al menos que lo amplíen el plazo. Como comentarios finales, de todos los partícipes de este artículo de investigación, el objetivo de este artículo fue explicar los antecedentes y fundamentos sobre el estímulo en materia de impuesto al valor agregado en la región fronteriza norte. Eh, También como comentario tenemos que los impuestos indirectos representan un alto porcentaje de la recaudación fiscal de nuestro país. Es el 30% de los ingresos tributarios que se recaudaron en el año 2019 fue el IVA. No más que las empresas deben de cumplir con una serie de requisitos para poder ser beneficiarios de este estímulo. También es importante mencionar que los impuestos indirectos son una manera más eficiente de recaudar,
debido a su fácil mecánica de cálculo, ya que las tasas